Esta es la resolución de un ejercicio integrador de objetos hecho con Wolock. El examen se llama Me voy a vivir solo. ¿Sí? Ahí se puede ver la consigna. Trata de una persona que está preocupada por cómo llegar a fin de mes, haciendo las compras, de las cosas que le faltan, tiene distintas formas de pagar. Entonces elige, hoy pago con tarjeta, hoy pago en efectivo, va cambiando la modalidad de pago, pero el tema es que cuando al fin de mes o al principio del mes siguiente cobra el sueldo, tiene que pagar todas las cuotas de las cosas que compró con crédito. Este es un poco el meollo de la situación. Hay después un par de matices, de gente que se comporta con algunas formas diferentes y un par de estadísticas. Pero en principio vayamos a ver la resolución, que en este caso ya está hecha. La vamos a ir recorriendo, deteniéndonos en los puntos claves y viendo o insinuando algunas alternativas. El primer punto es cuando la persona compra. ¿Sí? ¿Qué hace cuando compra? Y nos explica que si es con crédito o débito pasan cosas diferentes, pero en principio quiere comprar cosas y quedárselas en su casa para equiparla. ¿Cómo está hecho ese método? Tenemos acá una clase persona que tiene una forma de pago preferida, que es variable, va cambiando, y una serie de formas de pago permanentes entre las que está pagar en efectivo. Ahora vemos esto con más detalle, pero en principio tiene también una lista de cosas. Entonces, ¿qué es lo que hace cuando compra? Si puede comprar esa cosa, no sé si le alcanzan los fondos, o se verá después cómo se hace, la paga y se la queda, o sea, la agregamos a la colección de cosas. Este es el punto de partida del ejercicio. Vayamos desgranando esto. ¿Cómo es que puede comprar? Ahí sí interviene la forma de pago. Es distinto que sea en efectivo o en tarjeta. Entonces le delegamos a la forma de pago que pueda comprar la cosa. Y después, ¿cómo lo paga? También a la forma preferida que tiene se le diga pagar. Le pasamos la cosa y pasamos la persona mismo, cosa que después podemos ver por qué es necesario este segundo argumento de quién es el que está pagando. Tal vez puede ser distinto según cómo se modelen las formas de pago. Pero en principio comprar delega estos dos métodos, que terminan dependiendo de qué forma de pago es. Complementariamente, dijimos, tenemos un atributo forma de pago y es variable y hay un método pedido que nos pide cambiarla por otra. Esto es una implementación muy simple que cambia cualquiera. Podemos verificar que aquella que cambia sea distinta, si tiene más de una. Podría ser más complejo según cómo se interpreta la consigna, pero esta es una interpretación sencilla. Puede estar ya predefinido qué forma pasa a la siguiente, un contador y pasa a tener su índice. Repito, no es la parte importante del ejercicio, sí es importante que la forma puede cambiar y una forma simple de hacerlo. Veamos qué nos decía la consigna de las formas de pago. Si es en efectivo, se descuenta inmediatamente. Si es con débito, también se descuenta en el momento. Después aclara que la misma cuenta puede ser de varias personas, ¿no? Y que muchos pueden usarla. ¿Cómo modelamos eso? Con una única clase, porque en definitiva, efectivo o cuenta es igual. ¿Sí? Simplemente es un pago inmediato que se puede aumentar el saldo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sé si el disponible? Tengo una propiedad que nos dice disponible es tanto, sea efectivo o débito. ¿Qué hago cuando lo pague? Vamos a ver, bueno, aumentamos el precio de esa cosa. ¿Sí? Descontamos el precio de esa cosa. Veamos cómo funciona el método de recién cuando la forma de pago preferida es o en efectivo o en cuenta. Tenemos self pagar. ¿Puede comprar la cosa? A ver, ¿la puede pagar la forma preferida? ¿Cómo es el método puede pagar? En este caso está en la subclase forma de pago. En la superclase dice, puedo pagar si el precio de la cosa es menor que el disponible de la forma de pago. Y a su vez, pago inmediato hereda este método puede pagar, pero el disponible es una variable. En la otra clase ya veremos es distinto. Pero en efectivo o en débito tiene un atributo con el disponible. Entonces, cuando paga, aumenta o disminuye en el precio de la cosa. Acá está delegado un poquito para hacer un solo método que sea pagar, más simple. Pero bueno,
Esta es la forma de pago, con débito o con efectivo. Que sea compartido por otras personas, ya al ser otro objeto lo habilitamos. ¿Sí? Si dos personas distintas tienen como su pago inmediato el mismo objeto, el saldo será el mismo. Si tienen distintos, será distinto. O sea que esta aclaración es para tenerla en cuenta, pero en la solución no tiene un impacto. ¿Sí? Es una consecuencia de haber definido un objeto aparte. ¿Qué estaría mal en este caso? Y poner estos valores en el mismo objeto persona. ¿Sí? Acá tener un atributo para el efectivo, para la cuenta, para la otra cuenta, para cualquier cuenta de débito, y sería complicado, innecesariamente. Está bueno que es un objeto aparte para simplificarlo y también para permitir que más de una persona comparta ese objeto aparte que representa la cuenta en el banco. Bien. La parte complicada es cuando el pago es con tarjeta de crédito. ¿Por qué dice el pago en cuotas? No es un pago inmediato, es un pago en cuotas. Entonces, hay otra condición, que el monto no supera lo que el banco emisor de la tarjeta permite, y se van a generar cuotas para pagar a futuro. ¿Sí? Explica acá que el interés depende del Banco Central, que la cantidad de cuotas depende de cada tarjeta, y se empieza a pagar en el mes siguiente. ¿Sí? Así que vamos a implementar esta solución. ¿Cómo es? Volvamos al punto de la persona que paga. ¿Cómo es pagar? Si lo puede comprar, lo paga y lo agrega. ¿Cómo se le puede comprar? Depende de la forma preferida. Para saber si puede pagar, ¿cómo lo hace? En principio hereda la clase tarjeta de crédito de la forma de pago, o sea que se fija si el precio de la cosa es menor que el disponible, y lo que cambia es cómo calcular el disponible. En el pago con crédito, con tarjeta, el disponible depende del banco. Entonces lo resolvemos con un atributo que sea que cada tarjeta conozca de qué banco es, y un objeto banco con un máximo. Este objeto va a quedar muy simple, en realidad va a haber tantos como bancos querramos, cada uno con su máximo permitido. Es una clase con un simple property que solamente resuelve que esté aparte y no la tarjeta, para que cuando muchas tarjetas del mismo banco hagan referencia al mismo objeto banco con su monto, y que pueda haber otros bancos de la misma clase con sus respectivos montos. La relación es que cada tarjeta o cada modo de pago de crédito conoce su banco. Para ahí, a partir de ahí deducir el monto. Lo que sí conoce es la cantidad de cuotas, porque esto es cada tarjeta. Puede haber 2, 3 tarjetas, cada una con su cantidad de cuotas. Y para completar de dónde salen los datos, agregamos que la tasa de interés del Banco Central, un objeto aparte. Este sí es único, es un único Banco Central con la tasa de interés. Si eventualmente se modificara este valor, todos los nuevos pagos tomarían esta tasa de interés nueva. Bueno, habiendo visto eso, veamos cómo es que paga en cuotas. Dijimos, el disponible depende del banco. ¿Cómo paga una cosa esa persona en el caso de ser tarjeta de crédito? Y tantas veces como cantidad de cuotas, ¿qué hacemos? Le agregamos una cuota a la persona. Por eso recibimos la persona por parámetro, porque decidimos que las cuotas queden registradas en esa persona. Este parámetro en el pagar de pago inmediato no hace falta, pero lo recibimos igual para mantener el polimorfismo. En este caso decidimos que la persona lo recuerde. ¿Cómo lo recuerda? Y le agregamos una cuota, y en esta simple línea generamos el importe de cada cuota. ¿Qué decimos? Va a haber tantas como cuotas haya, por eso el times. El mes va a ser a partir de hoy, a partir del mes actual el siguiente, y así sucesivamente. Entonces delegamos en un objeto aparte que nos calcule el mes. Ya veremos cómo. Si estamos en el mes 3, la primera cuota va a ser 3 más 1, 4. Y así 5, 6, 7, tantos como números haya en las cantidades de cuotas. ¿Y cuál es el importe? También lo delegamos. Le pedimos a la cosa que se ocupe de calcular el precio financiado, que le aplique la tasa de interés, lo que corresponda, con la cuenta que sea. Pero generamos objetos cuota que tienen mes e importe, y por defecto no están pagados. Esto nos va a servir para la segunda parte, pero por ahora le pasamos a qué mes corresponde, cuál es su importe, y es la persona quien recuerda todas las cuotas. Entonces, esto es simple relativamente. El concepto acá fundamental es crear objetos de una clase.
¿sí? Hacer new para tantas veces como cuotas haya y encontrar quién se encarga de cada cosa. Repito, en este caso decimos que la persona recuerde las cuotas, podría ser que la tarjeta misma las recuerde, lo cual hace más fácil la generación, pero se nos va a complicar después para pagarlas, pero también es posible. ¿Sí? Y después delegamos, al calendario delegamos el manejo de los meses, dijimos en principio que sean números para poder sumarlo, uno podría pensar que son objetos fecha y acá hacer otro tipo de desplazamiento, podríamos esconder parte de esa complejidad en el calendario. Y la parte del cálculo de interés también la delegamos. Esta podemos verla, el precio financiado de la cosa, y de hecho vemos un poquito esa clase, la cosa también es un objeto muy simple, con un par de atributos. No tenemos información acerca de otras características del producto, pero sí el precio. Y aprovechamos a que el precio financiado aplique el interés del Banco Central. Es una simple fórmula de interés. Interés simple, el ejercicio podría haber hablado de interés compuesto, la cantidad de meses. En principio son cuotas iguales con un determinado interés que depende del Banco Central. Entonces, lo conceptualmente interesante de este ejercicio es encontrar quién hace cada parte del código. ¿Sí? Darse cuenta que hay que hacer algo determinada cantidad de veces y hay que generar objetos. Bien, con esto prácticamente se termina la primera parte del ejercicio o la primera mitad de la primera parte del ejercicio, aquella que hablaba de bajo el título compras. ¿Sí? Compras en efectivo, con débito, en cuotas. Y acá clara cosa que no dijimos, pero bueno, es consecuencia de lo anterior. Cuando no puede no lo hace, no se compra parcialmente, no se combina, no hay cosas raras. Y después, obviamente, la persona se queda con la cosa comprada que ya lo vimos. Vamos a la continuación de esto que es cuando la persona cobra sueldo. Nos dice que tiene un salario que puede aumentar, un dato de color de Argentina. Lo importante empieza acá. Cuando transcurre el mes, todas las personas cobran el salario y lo primero que hacen es pagar las cuotas. ¿Sí? ¿Cuáles va a pagar? Y las que correspondan al mes o que hayan quedado meses anteriores que no estén pagas. Y lo que si le llega a quedar algo del sueldo se lo queda en efectivo. Bien, veamos cómo resolvimos eso. Para que algo le pase a todas las personas, creamos un objeto mundo o ciudad o principal donde hay una lista de personas. Así, el transcurrir un mes, representamos que el calendario del mes haya avanzado, es un simple contador. Repito, podríamos haber hecho un objeto más complejo, pero con números no se alcanza para el alcance de este ejercicio. Habiendo avanzado el mes, entonces, que todas las personas cobren salario. Llegamos a la persona. ¿Cómo es cobrar salario? La segunda parte. Bien. Suponemos que el salario se conoce, lo conoce la persona. Se puede modelar un objeto de trabajo del cual dependa, pero no hay tanta lógica por ese lado. Es una propiedad variable para que pueda aumentar eventualmente. No hice el método para aumentar salario, pero sería muy fácil hacerlo, que aumenta. El punto es que a la hora de cobrar el salario, lo que sea el salario es lo que tengo disponible para pagar en cuotas. Acá me convino crear una variable en la cual voy descontando. ¿Sí? Para no modificar el salario como tal, creo una variable nueva en la cual sepa cuánto tengo para pagar. Entonces, ¿qué hace el pagar cuotas? De las cuotas vencidas que tenga la persona, a todas las intenta pagar. Hace self pagar cuota esa cuota. Un for each. ¿Sí? No hay... y un filter escondido en el cuotas vencidas, donde la pregunta es cuotas vencidas. Cosas conceptuales interesantes acá: manejo de colecciones, ¿sí? Un for each, un filter, detectar qué tiene efecto, qué es una consulta, y delegarle a quién cada cosa. El pagar cuota lo hace la persona y ver si está vencida lo hace la cuota. Acá me acabo de dar cuenta que debería ser en singular cuota para no mezclar los nombres de variables. A cada cuota si está vencida. Bien, acá el pagar cuotas, acá recién verificamos si el monto para pagar cuotas, ese del que hablamos, tiene
supera el importe de la cuota, la paga. Entonces, hacemos el método pagar a la cuota, que lo escribí mal, y vamos descontando de ese monto. Para eso creamos esta variable, para que el importe de la cuota se descuente. Entonces va a llegar un punto que no paga más. O sea que va a intentar pagar todas las cuotas vencidas, algunas las podrá pagar, otras no. ¿Sí? Las que le alcance la plata se pagan, las que no, no. Podemos ver cómo es el está vencida de las cuotas, que recién mostramos. Está vencida es que menos el calendario y falta preguntar que no esté pagada. ¿Sí? Pagada en fall, pongámoslo en femenino, que es una cuota. Empiezas impaga, al pagar se la paga y verificamos que está vencida cuando ya pasó el mes y no se pagó. Bien, la parte compleja del algoritmo, más algorítmica si quieren, o con más lógica interna de pagar las cuotas apenas se cobre, ya la resolvimos. Lo que nos falta ver es en el cobrar salario que luego de pagar, lo que queda, si quedó algo, lo pasamos a efectivo. ¿Sí? Entonces al objeto efectivo, que es un método de pago inmediato, le decimos aumente el monto este. Entonces, listo, cobrar salario. Volvamos a la consigna. Hicimos esto y ya está la explicación. A ver, repasemos qué es lo que pide. Para que una persona pueda comprar algo considerando las situaciones planteadas, ya lo hicimos. Que una persona cambie su forma de pago, lo mostramos. Que transcurra un mes, lo vimos. Saber el monto total de cuotas impagas vencidas, este me faltó hacer. ¿Cuál es el total? Hay que hacer una sumatoria. Hay un punto, ahora hacemos, hay un punto creativo de inventar una nueva forma de pago y la persona que más cosas tiene. Este sí está hecho. La persona que más cosas tiene es para repasar un poco colecciones, preguntar el máximo, a partir de cantidad de cosas, acá delegamos a la persona la cantidad de cosas, es un size de la colección, que está por acá, y nos queda pendiente cuánto es el saldo pendiente en cuotas. Eso debería ser acá también en persona, lo agregamos acá en la segunda parte de cuotas vencidas, método total deuda, teniendo el método de cuotas vencidas es más sencillo, self cuotas vencidas, en este caso una sumatoria. ¿Qué sumamos de cada cuota? El importe. ¿Qué aporta de nuevo este punto? Más manejo de colecciones, en este caso el sum. Importante que cuotas vencidas, el motivo de haberlo delegado en un método aparte, no solo es para simplificar, sino para reutilizar. Tanto desde acá como a la hora de pagar, recurrimos al mismo método que nos lo devuelve. Para no hacer en cada lugar, ver si está vencida, si no, sumarlo, hacer dos colecciones. Es una buena abstracción cuotas vencidas que filtre en la lista de cuotas. Bien, hecho total deuda, hemos terminado la primera parte. Sin duda hay variantes, podemos ver alguna. El efectivo puede haber estado acá en la persona, tal vez, y no en un objeto, una forma de pago más, o una forma de pago donde no tenga el estado, sino que sea el objeto efectivo y que toda persona lo tenga. Acá es el efectivo de cada persona, por eso tiene un atributo con el importe. Como decía, las cuotas ponerlas en la tarjeta. Esta variable puede haber hecho otra forma de ir pagando. Capaz que dos colecciones, una de cuotas sin pagar, otras cuotas pagadas. Me parece que son más complejas. La elegida, al menos a mi entender, es la más sencilla. Esta superclase
no tiene mucha lógica la de la forma de pago. Me sirvió para comparar acá y para algo de la segunda parte donde lo reutilizo, pero puede haber hecho esta comparación acá en del lado de la persona y tal vez no hubiese justificado, pero sí claramente al menos dos clases. Una para que el pago sea toda la generación de cuotas y otra que el pago sea muy simple. Una tercer clase para pago efectivo te iba a quedar muy parecida a esta, podría ser, una puede ser su clase de la otra, pero no hay mucha diferencia, es decir, no hay ninguna. ¿Sí? Me va a quedar casi como con otro nombre. Tal vez acá podría el pagar, en vez de recibir la cosa, recibir el precio ya calculado. Entonces el mismo aumentar sirve para pagar. Pero bueno, de hecho necesitaba otro parámetro, o sea que no puede ser el mismo método, pero capaz que uno nuevamente llama al otro. De hecho, este parámetro hace falta porque la forma de modelar la tarjeta requiere que reciba la persona. En la solución donde es la misma tarjeta que tienen las cuotas, este parámetro no hacía falta, es simplemente al medio de pago pagar y hubiera quedado más simple por ese lado. Pero ahora compliquemos con variantes, más o menos así es una buena solución. Si pongámonos unos minutos a ver la segunda parte, que plantea algunas personas con otros hábitos. ¿Cómo es el comprador compulsivo? Cuando, digamos, busca entre todas las formas de pago, a ver si con alguna puede pagar. Digamos, no se conforma con la que tiene preferido, la que tiene, la que prefiere siempre, ¿sí? Con cualquiera que lo pueda comprar, lo paga. Puede ser que ninguno le alcance y ahí no se realiza la compra. Entonces, ¿cómo planteamos esos compradores compulsivos? Con herencia. Creamos una clase comprador compulsivo que no compra distinto, compra igual, pero recordemos cómo está hecho el comprar. Cuando lo puede comprar, lo paga y se lo queda. Esa lógica se mantiene, lo que cambia es cómo sé si puede comprar. En la versión de la persona común se fija su forma preferida. Y acá está lo distinto. ¿Cómo es el puede comprar del compulsivo? Se fija en cualquier forma de pago si alguna de ellas lo puede pagar. No importa cuál, con que alguno lo pueda pagar, lo va a comprar. Y a la hora de pagar, busca cuál fue con la que lo puede pagar y lo paga. Entonces, el pagar ya lo teníamos hecho, el puede pagar ya estaba hecho. Lo novedoso de los compradores compulsivos es que, repito, tienen que elegir con cuál forma de pago pagan. Después, llama al método pagar de siempre. Para ver si lo pueden comprar, tienen que verificarse en todas las formas de pago, si alguna puede, no solamente en la predeterminada. Esas son las únicas dos diferencias del comprador compulsivo. Después, cuando cobra, tiene que pagar como todo el mundo y esto igual. En eso la herencia nos ayuda un montón. De todo el comportamiento de la persona, heredamos un alto porcentaje. Estas dos tareas puntuales son las que hace distinto. El otro requerimiento es el de los pagadores compulsivos, que compran, la parte de compra es igual que cualquier persona, pero al cobrar el sueldo, cuando le quedan cuotas pendientes y el sueldo se le acabó, recurre al efectivo disponible que tuviera de antes y lo pagan. Y eventualmente, si tampoco le alcanza, queda sin pagar. O sea que hay un doble intento de pagar. Paga con el sueldo, paga con el efectivo. ¿Cómo hacemos el comprador compulsivo? Cambiamos el método de pagar cuotas. La única modificación que hay. Fíjense desde dónde llamamos este pagar cuotas. Era al cobrar sueldo. Si recuerdan, lo vemos acá, que es cuando cobra el salario lo pone para pagar cuotas, paga las cuotas y lo que le queda lo pasa de vuelta al efectivo. Esta lógica se repite. El monto que disponible es su salario, va a pagar las cuotas dos veces con el doble intento y por último si le queda algo se lo queda en efectivo. Bien, hagamos el pagar cuotas.
del compulsivo. Fíjense, llama a super para hacer el pago normal, con el monto para pagar cuotas que tenía con el salario. Lo que hace después es, bueno, terminó, no hace falta preguntar si le quedó en cuentas o no, independientemente de eso, dice, bueno, ahora agarro todo el efectivo y lo uso para seguir pagando y vuelvo a pagar. Entonces, en el caso esperable que haya podido pagar algunas con la primera parte y después se le acabó el monto para pagar cuotas, como lo incrementa, vuelve a pagar. Lo que me está faltando acá es que este efectivo disminuya, si no, la plata se reproduce. Acá hay que decirle acá al efectivo, si lo usé para pagar cuotas, lo disminuimos. Digamos, hacemos un aumentar digamos que quede en cero. ¿Sí? Podemos hacerlo directamente disponible cero. Más fácil que hacer la resta, ya sé que va a quedar en cero. Entonces, bueno, el efectivo pasa todo, no queda con efectivo. Total, cuando después de pagar todo, si como siempre cobra el sueldo, si le quedaran plata, vuelve a estar en efectivo. Fíjense que al final de la secuencia de pago, acá el cobrar salario vuelve a aumentarse con lo que le quedó. Lo que si, digamos, en el caso donde su salario sea suficiente, o la plata sea suficiente, si le alcanzó para pagar las cuotas y le sobró, pasa como efectivo de vuelta. O sea que no hace falta validar acá, puede hecho un if, si le quedan cuotas pendientes o no. Pero bueno, este súper como recorrerá las pendientes, no habrá ninguna, no hará nada, no pasa nada, después recupera el efectivo. Así que, pero repito, la herencia nos permite que solo redefiniendo el pagar cuotas, todo lo demás siga funcionando. Esto está dentro de la secuencia de el cobrar sueldo. En definitiva es dos veces pagar cuotas, primero con el monto del salario y después con un monto de su efectivo. Pero todo el resto de la lógica de cómo comprar cosas se mantiene igual, de encontrar el cliente a la persona con más sueldo, con más cosas, todo eso no afecta en absoluto, es herencia solo para definir una característica puntual. En ambos casos es un razonamiento similar. Acá simplemente reemplazamos la resolución, acá con super aprovechamos aquello que estamos sobreescribiendo. Y en ambos casos el resto de la lógica simplemente se hereda. Bueno, esa fue toda la solución. Un ejercicio con muchos objetos pequeñitos para tareas puntuales, con dos casos de herencia, esta la más importante y eventualmente la herencia de la forma de pago, que no hay mucho para heredar, pero nos puede servir, y un poco de lógica de recorrido de colecciones, ¿sí? Y creación de objetos. Esos son para los condimentos singulares de este examen. Colecciones suele haber permanentemente, herencia, polimorfismo también. Este agrega como lógica esto de ir creando objetos como consecuencia de la misma dinámica del ejercicio. Y un modelado sí que es un poco más complejo, ¿sí? que otros ejercicios, pero dentro de una decisión razonable. Nos quedó la clase personal con bastante responsabilidad y otros objetos mucho más modestos. Bueno, eso es todo de la resolución del ejercicio.